Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos. Soy Arturo Aguirre y les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra última emisión de este ciclo compartiendo el patrimonio cultural, o más bien el Patrimonio Cultural Compartido 2020, a nombre de la Universidad Interamericana de Radio Primavera. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión y cedo el uso de la palabra al doctor Juan Antonio Siller Camacho, quien es nuestro coordinador académico de este ciclo de Patrimonio Cultural Compartido. Adelante, doctor. Muchas gracias. Creo que se escucha bien. Había pedido a Viviana que me permitiera unos minutos antes de presentarla y hablar de su currículum, de agradecer este ciclo, el tercero que hemos realizado y el más completo en esta visión de patrimonio cultural compartido. Hemos tenido 16 programas con alrededor de 17 investigadores y participantes especializados. Entonces, quiero agradecer a todos ellos de manera personal la realización de este ciclo tan importante y tan completo, que hemos tenido una visión amplia en el ámbito americano. En primer lugar, a la arquitecta Jessica Zapata, fundadora y directora de Eugene Arte Latino, que desde la Universidad de Oregon y el estado de Oregon, en Eugene, iniciamos esta transmisión y esta participación con la invitación de la presente de la cónsul de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en Oregon, la señora Claudia Cabrera, del señor Antonio Huerta, charro federado en el estado de Oregon, en Estados Unidos, de Matías Trejo de Dios, director ejecutivo de Cultura Oregoniana en Estados Unidos, de Fernando Soto Vidal, vecino aquí en Yautepec, Morelos, es fotógrafo profesional, quien también participó con una colección que estaba presentando en Estados Unidos. Y posteriormente, en los siguientes programas, tuvimos la presencia de la historiadora Belén Oviedo Gámez, miembro fundador de TIGI México y miembro de ICOMOS, del doctor Manuel Ignacio Ruz Vargas, del ICOMOS México, y coordinador científico del Comité Científico de Fortificaciones, del maestro Iván Peregrina Vasconcelos, del Seminario de Arquitectura Prehispánica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y miembro también de ICOMOS, al igual que el arquitecto Gerardo Ramírez Hernández, miembro del Seminario de Arquitectura Prehispánica, del fotógrafo Eduardo del Conde, en Morelos, México, y del doctor Óscar Antonio Quintana Samayoa, miembro del seminario y miembro de UNESCO, ICOMOS UNESCO, y desde Guatemala, de la doctora María Guadalupe Cepeda, secretaria de ICOMOS México y investigadora del INA Jalisco, así como de la doctora Graciela Cecilia Gayetsky de Cuna, catedrática de la región de Corrientes en Argentina, del doctor Robert Jackson, que nos acompaña en este momento, es investigador independiente, especialista en estos temas que hemos tratado, egresado de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y del doctor Juan de Dios Páramo, del Instituto de Geografía de la UNAM, con quien tuvimos la conferencia anterior, y de la restauradora Viviana López Gutiérrez, de Lina Morelos, que nos acompaña en este momento, y de su servidor. Otros reconocimientos importantes que tenemos que hacer a esta serie es a todo el personal de la Radio Primavera Cuernavaca, particularmente al staff, por los diseños de los carteles, las escenografías y la conducción del licenciado Arturo Aguirre, así como del grupo de guías de Campeche que se integraron en un inicio para acompañarnos
a lo largo de estas sesiones, de investigadores que han estado asistiendo y del público general asistente en estas conferencias que hemos venido impartiendo. Pues sin más preámbulo, quiero leer la semblanza y hacer un comentario muy breve de Viviana López Gutiérrez. Estudió producción de objetos para las artes visuales en la Escuela Superior de Artes Débora Arango en Medellín, Colombia. Posteriormente cursó la licenciatura en Restauración y Conservación en el Instituto para la Restauración Botticelli en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y actualmente está cursando la maestría de Historia del Arte. Sus actividades se centran desde hace varios años en la investigación, restauración, supervisión de bienes muebles de importancia histórica, y actualmente se desempeña como restauradora en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, competente del INAH. Es un gusto para mí porque tuve la oportunidad de conocerla, creo que dando una conferencia en la Escuela Botticelli, y después recuerdo que me contactó para leer su tesis de licenciatura de restauración, que tuve la oportunidad de leer rápidamente, y de compartir un sitio que en el catálogo de monumentos históricos del INAH catalogamos en su momento, y que posteriormente con algunos especialistas como varios de ellos, no quiero mencionar todos, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tuvimos oportunidad de hacer varias visitas al lugar, y el sitio que ella va a tomar para comparar estos temas de la pintura mural nos resultan interesantes porque es una relación de pinturas que tienen motivos compartidos, como lo podemos ver en el cartel que se hizo y en la escenografía del fondo. Entonces va a ser un tema muy importante porque ella retoma el tema de la pintura mural, estuvo haciendo estudios y documentación en la región de Chiquitos, en Bolivia, y creo que compartimos la misma motivación al haber visto seguramente, a mí me tocó ver como segunda imagen las de Chiquitos, y seguramente si ella había estado en Chiquitos primero, le tocó ver las de Atlacholoaya, y quizás la primera imagen que nos llegó a ambos al ver esta presencia en una edificación jesuita guaraní de figuras que no tienen que ver con iconografía religiosa, sino con la presencia de soldados y de estos personajes, estos trajes, nos llamó la atención en ese momento. Entonces, la conferencia y charla del día de hoy va a ser muy importante porque va a tocar uno de los temas presentes en la arquitectura de esta región, que es la pintura mural. Comentábamos al inicio ambos que es un tema muy extenso, solamente tendremos una visión general muy completa, pero es un tema que podría tener mucho más tiempo de tratar la parte de iconografía e iconología, técnicas, restauración, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra a Vivian para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Adelante, maestra. Pues muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Estoy muy agradecida por estar hoy aquí para compartirles un poco del tema que tiene que ver con la pintura mural de dos lugares espacialmente alejados, aproximadamente 5.553 kilómetros para ser muy exacta, uno del otro, y me refiero a Bolivia y México, ¿no? Y lo que les voy a presentar es un trabajo que he venido desarrollando desde que inicié la investigación con la cual obtuve mi título de restauradora ya algunos añitos, como lo mencionó Juan Antonio, y pues muchas gracias a Juan Antonio Siller por la invitación, tenerme en cuenta y por hacerme parte de este ciclo de conferencias que nos han llevado por un recorrido muy interesante desde el mes de agosto y que el día de hoy tengo el honor de cerrar. Muchas gracias también a los que hacen posible que se abran espacios como estos para poder interactuar y discutir temas que nos apasionan y nos nutren en cuanto al patrimonio cultural.
Para empezar, creo que es relevante mencionar que el doctor Juan Antonio nos ha dado una serie de conferencias que han tenido que ver con el legado tanto arquitectónico como cultural de la orden religiosa La Compañía de Jesús, o jesuitas como comúnmente lo conocemos, tanto en las misiones en Latinoamérica como en el territorio mexicano. Justamente hace 2 conferencias atrás nos habló y nos dio un recorrido por las 10 misiones jesuíticas en Chiquitos, mostrándonos esa riqueza arquitectónica que las identifica y que por esa riqueza pues cuentan con una inscripción desde diciembre de 1990 ante la UNESCO, donde el Comité de Patrimonio Mundial a las misiones jesuíticas de Chiquito las incluyen dentro de esta lista de Patrimonio Mundial. Esto confirma el valor excepcional y universal que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad, y hoy pues voy a complementar llevándolos por un recorrido de esas expresiones artísticas, específicamente en la pintura mural como parte de la ornamentación de los templos en Chiquitos, y a su vez una comparación en un templo ubicado aquí donde me encuentro actualmente. A ver, comparto pantalla. Les comparto entonces el orden de la presentación. Como vemos, empezaré brevemente por los antecedentes históricos, seguido de la educación, el arte y la herencia que dejó la Orden de la Compañía de Jesús, un recorrido también por las pinturas murales en las capillas de las misiones jesuíticas en Chiquitos, y para terminar, una comparación de la pintura mural de esas capillas con la pintura mural en Atlacholoaya, aquí en México, y su relación que está basada en esa comparación, como lo mencionó ahorita Juan Antonio. Bueno, como antecedentes, lo hice más bien a modo de línea de tiempo, ¿no? Para no llenarlos de información, y la puse porque de alguna manera nos va a servir más adelante como referentes históricos. Entonces, en 1537, Ignacio de Loyola funda la Orden de la Compañía de Jesús. Años después, en 1540, el Papa Pablo III aprueba la fundación de la Compañía de Jesús, y es importante aquí mencionar que de las 3 primeras órdenes que llegaron a la Nueva España, los franciscanos, dominicos y agustinos eran respaldados por la corona española, mientras que la Compañía de Jesús era respaldada y recibía apoyo del Papa. Y en el siglo XVIII, sobre todo la segunda mitad de este siglo, fue particularmente difícil para esta orden religiosa, debido a que el rey Carlos III ordenó la expulsión de todos los jesuitas mediante la pragmática sanción de 1767, por la que se dictaba la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona española. Lo peor, pues entonces llega en 1773, cuando el Papa Clemente disolvió en toda su totalidad la Compañía de Jesús, y no fue sino hasta 1814 que el Papa Pío VII restauró universalmente la Compañía. Y por último, un año después, en 1815, la orden fue restablecida en el Reino de España por Fernando VII, y pues ya mencionado todo esto, nos va a servir un poco más adelante como referente histórico en cuanto a las fechas. Bueno, dicho esto, antes de sumergirnos en este mundo tan extenso de la pintura mural, traté de acotarlo en los lugares que les mostraré hoy. Es relevante también mencionar varios aspectos generales en cuanto a las artes y oficios de la Compañía de Jesús, a los indígenas. Entonces quiero empezar mencionando que el aprendizaje de los religiosos que obtenían en Europa les proporcionaba las herramientas necesarias para difundir esta fe. El arte era sin duda el medio más idóneo para recrear la vida religiosa, la enseñanza de la doctrina, donde la liturgia, el rito y el arte eran parte de este proceso educativo. Es por ello que por parte de la educación y la cultura se impartían por medio de símbolos e imágenes. No solo enseñaban el evangelio, también educaban a la población pues, en diversas artes y oficios. La misión fue evangelizar a los nativos de comunidad, por eso construían iglesias con los indígenas, se dedicaban también a construir escuelas para educarlos. Entonces, pues sus actividades se extendían a los campos educativos, social y misioneros, en este caso. En cuanto al arte y en particular la pintura mural como ornamento dentro de estos recintos religiosos, tiene hasta nuestros días pues un significado importante, ya que después de la conquista española la prioridad era la evangelización de los indígenas por medio de la educación, la interacción y sensibilización a través de estas imágenes.
y por lo tanto el trabajo pictórico también formó parte de esos quehaceres del indígena, no solo con el fin de elaborar decorando muros, sino también plasmando testimonios históricos y religiosos como parte de esa educación. Entonces, pues para los religiosos era importante que la pintura mural fuera un recordatorio, digamos así, permanente de esa fe cristiana. Y pues y en ese sentido hay un contexto donde la investigadora Consuelo Maquíbar, ella exterioriza que no hay que olvidar que la pintura mural tuvo un doble objetivo, pues en primer lugar había que educar a la población indígena en los principios fundamentales de la doctrina cristiana y en segundo lugar siempre se pretendió exaltar a los fundadores y santos de esta orden que habitó y evangelizó en ese sitio, pues ya que las vidas ejemplares de los sagrados personajes eran plasmadas en los muros para la edificación, digamos así, espiritual de esos habitantes del lugar. Y ya, pues estas magníficas pinturas que actualmente podemos encontrar dentro de esos recintos religiosos, pues son un ejemplo de diferentes calidades artísticas también de distintas épocas, donde los religiosos junto con la comunidad lograron plasmar sus vivencias y mostrar a través de la pintura el trabajo de un grupo de personas más bien, en una fuerte interacción con la naturaleza y su entorno. Entonces, ahora sí, vámonos primero a Bolivia, donde de las 10 misiones que se levantaron entre 1691 hasta 1767, cuando fue la expulsión, como les comenté anteriormente, de esas 10 misiones vamos a dar un recorrido por 6 de ellas, específicamente para ver algunos puntos y pinturas murales de referencias que contienen cada una de esas capillas. Y pues me centré en Chiquitos Bolivias porque va relacionado a mi trabajo de investigación. Y siguiendo el estudio de la doctora Inés Mambretti, una investigadora argentina que me apoyó muchísimo en este trabajo de la Universidad de Buenos Aires, ella también analiza las pinturas murales de varias iglesias de esta provincia, entonces retomaré de alguna manera su trabajo que ha llevado por años, ¿no? Entonces, aquí les muestro un recorrido más o menos con las distancias de estas 6 misiones, empezando por San Francisco Javier, construida en 1691, de hecho fue la primera, donde las pinturas murales encontradas en estos templos cubren no solamente el interior, como lo vemos en algunos templos, sino también en este caso los exteriores. Presentan una rigurosa simetría ornamental. Por medio de estos programas pictóricos se decoraron muros con diversos temas religiosos en las fachadas, ¿no? También estos elementos se localizaron en techumbres, en arcos, en columnas y cenefa, como podemos ver claramente en esta imagen, ¿no? Y como lo recalcó, y vuelvo y digamos así lo menciono, Juan Antonio la vez pasada explicando lo de la arquitectura de estas iglesias. Además, también se emplearon para enmarcar hornacinas, ventanas y puertas y guardapolvos, ¿no? Para que le diera de alguna manera esa riqueza decorativa que le da la pintura mural a la arquitectura, que igual se proponía ofrecer un digno marco a la temática religiosa, la manera como recrearon los elementos arquitectónicos y pues netamente pues vemos aquí el barroco. También en el interior de esta capilla, las pinturas, como vemos, está también en su totalidad, o sea, las columnas están policromadas, pues para ello son blanqueadas primero, encaladas, y posteriormente le aplican el color. Los elementos geométricos de saber a que le ofrecían a los artistas la posibilidad de asumir la pintura como un lenguaje fundamentado a la experiencia cromática y compositivas, resultando de ello una compleja red de ejes virtuales que logran distribuir la visión de modo que multidireccional por todo el campo pictórico, ¿no? Además de esas formas geométricas, los motivos de la naturaleza también hay elementos vinculados, ¿no? Y a la iconografía religiosa, en este caso vemos el sol, el anagrama o triagrama de IHS, como símbolo utilizado por Ignacio de Loyola, ¿no? Quien fundó la Compañía de Jesús y que lo retoma como emblema personal, y luego para su compañía este trigrama era conformado también como para identificar, digamos así, la orden, ¿no? Entonces ahí le pongo qué es lo que significa la IS. Puede ser Jesús lo tenemos por aliado o Jesús Salvador de los hombres.
Aquí volvemos a ver el mismo anagrama en la parte de arriba, donde está la ventana. También la pintura mural cumple una función de acompañar, en este caso, motivos vegetales, ¿no? Y puse esta imagen porque también la pintura mural cumple una función, y esta función es acompañar, en este caso, dentro de este nicho, como vemos aquí, la composición que forma el Calvario, donde se representa un Cristo acompañado por los símbolos de la pasión. En la parte superior encontramos el sol y la luna. El sol representa el momento de la muerte de Jesús, cuando pasa el eclipse, y la luna cuando creciente, que anuncia pues la celebración de Pascua. En el lado izquierdo encontramos también una columna. Esta columna, sobre ella vemos un gallo, ahí es donde Jesús fue atado y azotado. También vemos que el gallo, como les mencioné anteriormente para no perderme, es un símbolo que recuerda las palabras de Cristo después de la última cena, que Pedro le negaría 3 veces antes de que el gallo cantase, ¿no? Y por detrás de la columna vemos cordeles de látigo con el que lo azotaron. Igualmente está representada las espadas. En el momento en que Jesús fue arrestado en el huerto, Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los guardias. Y la palma, que recuerda que Jesús fue recibido días antes con aclamaciones y palma en las manos, ¿no? Entonces, estos símbolos que están en pintura mural también, como les digo, acompañaban estas escenas. También se me olvidaba que por aquí estoy viendo unas tenazas al lado derecho, están en las escaleras para descender a Jesús de la cruz, el martillo y las tenazas para los clavos de la cruz, y la esponja y el vinagre que se usaba como un anestesiante, ¿no? El ánfora, que está por aquí abajito, puede ser donde se almacenaba el vinagre, o para limpiar ya cuando Jesús fue descendido de la cruz. Ahora nos vamos para la iglesia de la Concepción. Esta fue construida en 1707. Se observan, que los elementos utilizados del reino vegetal son hojas, flores, frutos y en forma de guirnaldas, y el uso de los motivos del reino vegetal se debe a gran parte de las circunstancias de que en algún momento tuvieron una significación simbólica. Estas manifestaciones se apoyan en modelos naturales de gran riqueza y elegancia, que se alargan y se enroscan elípticamente formando espirales aplicados en los retablos y muros laterales. En esta imagen que vimos aquí, también la presentó Juan Antonio la vez pasada, donde justamente sí se muestra cómo está la columna, ¿no?, que tiene volumen, y la acompaña una columna hecha en pintura mural, y sí le da este dinamismo, ¿no? Espérame, perdón. Ok. Ay, perdón. Se me tildó, perdón. Fallas técnicas. Bueno, entonces también, como les decía, mientras veo qué pasa por aquí, no sé si se me fue la red, una disculpa. Les puedo seguir hablando que estas manifestaciones, de alguna manera, apoyan los moneros naturales de gran riqueza y elegancia. Les decía que se enrosca elípticamente, formando espirales aplicados en los retablos y en los muros laterales, y en todas estas iglesias el reino vegetal predomina, tanto individual como en ramillete, ¿no? Y las guirnaldas en las pilastras los acompañan las imágenes de la Virgen y unos ángeles alados, ¿no? A ver si ya pudo funcionar. Un momentito. Bueno. Ahí estoy presentando. Me dicen si ven la presentación. Aquí está, como les decía. Ups.
Muy bien. Los colores también tenían que ver. Vemos que están en la gama de los ocres y los amarillos. Como vemos, la pintura está también empleada para enmarcar las ventanas. Nuevamente, los exteriores hacen parte de la entrada y los arcos, como mencionaba anteriormente. Aquí están los ángeles alados, la de la Virgen. Digamos así, en las columnas en el interior del templo también manejan este tipo de simbología. Mira, hacen parte también de la decoración de las ventanas. En los exteriores también en la parte de los arcos, de los accesos. Y esta imagen me gustó mucho porque le da dinamismo a los corredores. Y con el color del pasto, digamos que contrasta muy bien para los motivos ornamentales, en este caso geométrico. Nos vamos ahora para Santa Ana, que es construida en 1755. De todas, la considero la más austera, no cuenta con una pintura mural en exterior y tampoco en interior, simplemente pues con un retablo, pero hace parte de esta misma ruta. San Miguel, construida en 1721. La iglesia presenta una ornamentación abundante en elementos vegetales y geométricos que cubren la superficie mural del exterior y interior de esta, además de la forma, el color. O sea, este color le adiciona un volumen, profundidad a los elementos arquitectónicos, y la profusa ornamentación aplicada sobre esa fachada transforma también los elementos arquitectónicos buscando efectos que transmiten, digamos así, una sensación de fluidez espacial, ¿no? Esta clasificación, o sea, de alguna manera la clasificación de las ornamentaciones en las pinturas murales van según sus elementos, o sea, tanto geométricos como las formas de la naturaleza, la flora, la fauna y formas humanas. En este caso vemos a San Pedro y San Pablo. Volvemos a ver diseños florales que lo enmarcan al interior y que de alguna manera, aquí como vemos, no falte el anagrama, no importando la técnica de elaboración, si es pintura mural o de madera tallada. En este caso es el remate del retablo, que es en madera tallada, y la decoración nuevamente con motivos vegetales en cada uno de los muros. La siguiente iglesia, San Rafael, de 1696. Aquí las pinturas murales representan también columnas y dinteles imaginarios, digamos así, ángeles, pájaros y otros adornos. El motivo más empleado es la hoja de acanto, usada como un estilo griego y repetida como en toda la ornamentación de Occidente. Este elemento es originario del sur de Europa. Y nos acompaña también en esta fachada una escena de la Anunciación. Aquí en la imagen izquierda, donde les estoy señalando, empieza esta imagen. Aquí le pongo un zoom. La escena se halla dentro de un marco arquitectónico delimitado con arcos de medio punto, rodeada de ornamentos vegetales. La presencia de la Virgen, muy importante, cuando abre los brazos y está viendo al ángel. También hay un atril que está por aquí, con un soporte largo, el ángel Gabriel, que está por acá, está envuelto en pliegues, que está sostenido por las nubes, y porta un lirio como símbolo de esa pureza virginal, ¿no? Acá arribita vemos el ojo del Padre en un luminoso rompimiento de gloria, y es una escena pictórica que confirmaría el anuncio del ángel, ¿no? Como en las demás iglesias, la roseta doble podría ser una estilización también, que le llamaban la flor de la pasión, ¿no? Su nombre está muy relacionado con esta pasión de Cristo y la crucifixión, como la vemos aquí en la tercera imagen, ¿no? También vemos que en una de las entradas observamos a un Dios Padre, y al interior nuevamente las columnas decorativas con flores. En este caso vemos unos músicos, de saber que los jesuitas en esta región de Chiquitos dejaron como herencia la música. Es así como la orden religiosa se caracterizó por enseñar distintas expresiones artísticas, como les había comentado, entre las que se destacan las expresiones musicales como himnos, letanías, alabanzas y salmos, y adicionalmente también fueron los jesuitas quienes introdujeron los instrumentos musicales y su construcción de los mismos como parte de este proceso evangelizador, ¿no?
Tenemos el águila bicéfala, más adelante les explicaré un poco, y que de alguna manera era la representación heráldica de la Casa Real de Austria. Y por último, terminamos un recorrido en San José de Chiquitos, construida en 1698, y San José es muy distinto a todas las iglesias que ya hemos visto, en cuestión de la fachada, pero en la parte ornamental sigue siendo un poco similar. Entonces seguimos viendo los diseños florales, la flor que se repite, es la roseta de la que les mencioné, está aquí en la parte que acompaña esta cenefa como guardapolvos, los diseños geométricos también y enmarcando los arcos de acceso y las columnas. En cuanto a los animales, vemos una especie de garza imperial aquí, que justamente estaba comentando ahorita con Juan Antonio, que parecía un avestruz, pero en realidad es como una garza imperial. Aunque la exposición de pájaros, el águila bicéfala, el gallo, como lo vimos anteriormente, obedece más a un carácter simbólico que lo ornamental. También en algunas ocasiones se utilizaban papeles con xilografías, calcomanías o dibujos que finalmente eran adheridos a la superficie para utilizarlo como una plantilla de pintura mural. Y por último en esto, que es lo que caracteriza la pintura mural en este recinto, es el momento militar, ¿no? También que va enmarcado por diseños y cortinas. Muy bien. Entonces ya mostrándole como este recorrido, voy a hacer la comparación con la expresión artística, entonces los trasladaría a México, específicamente a una población que se llama Tlacholoaya en el municipio de Xochitepec, aquí en el estado de Morelos, y para mostrarle una expresión artística muy similar a las que les mostré en las anteriores iglesias, ¿no? Entonces, para poder contextualizar la pintura mural que les mostraré a continuación, a diferencia de las capillas de Chiquitos, este templo no fue erigido por los jesuitas, sino por la orden religiosa franciscana. Pero en su entrada podemos ver la simbología, vemos el escudo mariano, como está por aquí. También vemos el anagrama IHS y pues les comparto la fachada total de este templo. Tiene como decoración sillares, utilizando de hecho casi la misma paleta cromática que hemos visto en las pinturas anteriores. Y esto es una vista aérea de lo que es el templo y de lo que queda, digamos así, del claustro, ¿no? Que era un pequeño convento. Entonces, dentro de este templo, donde se encuentra la pintura mural que les voy a hablar, corresponde a la sacristía, ¿no? Entonces, donde todos sus muros y bóvedas están cubiertos de pintura mural. Aquí en esta imagen marqué su ubicación en la planta arquitectónica y cómo está recreada, y para ello desarticulé este espacio para que tuviera una mayor lectura. Entonces, por aquí está el acceso, lo que está en amarillo es la sacristía, y aquí es donde les contaba que desarticulé como todas las partes para un mayor entendimiento y una mejor lectura. A continuación, para que no sea tan cansada la presentación, estoy compartiendo un video donde vamos a ver la composición de la pintura mural de este templo, y mientras lo vemos, pues le iré comentando acerca de los elementos que componen esa pintura. Al interior del templo, lo primero que nos saluda es un lindo retablo dedicado a San Antonio de Padua, patrono de este templo. En el bautisterio también cuenta con pintura mural. Y ya entrando a esta sacristía, lo primero que vemos son esos diseños florales en hermosos jarrones y macetas que contienen flores con forma de azucenas y laureles, y las flores están presentes en numerosas escenas dentro de este pasaje bíblico, ¿no? También vemos el trigrama, y de nuevo como símbolo utilizado por los jesuitas, acompañado por la luna y el sol, entre estrellas, ahí los estamos viendo. Vemos también un retablo compuesto por varios personajes, ¿no? Está la Virgen María, San Juan Bautista, Dios Padre, San Miguel Arcángel, la Pasión de Cristo, por los elementos que porta, San Francisco de Asís, ¿no? La Virgen de Guadalupe, el Hijo de Dios, el Buen Pastor, el que está aquí en el centro, San Ignacio de Loyola, con su sotanítica suya color naranja, Cristo resucitado y el Espíritu Santo, ¿no? También en esta las columnas de los motivos vegetales y ángeles alados,
el águila bicéfala también, como estamos viendo ahí en el video en este momento. También vemos ángeles en la bóveda, son 9 ángeles músicos que llevan consigo instrumentos musicales, ¿no? De 2 tipos, de cuerda y de viento. También estamos viendo unos soldados, un momento militar conformado por 4 soldados armados. Después de ver, pues, estas imágenes, para que se vea como el color, la composición, y de verdad sí es una explosión cuando entras justamente a este templo. Los invito a que vayan, a los que puedan y estén aquí en México. Es un lugar muy bonito, y ya cuando estén ahí adentro, pues ya me dirán. Bueno, después de ver este video, extraje cada uno de los elementos representativos que me permitieron realizar justamente una lectura conjunta del espacio, y con ello llegué pues a una interpretación que lo relacionaría con las pinturas en las diferentes iglesias de las misiones jesuíticas en Chiquitos, Bolivia, que les mostré, y que de alguna manera, comparando con estas expresiones que evidentemente fueron elaboradas con distintas manos, los mismos temas, y con la dirección de los jesuitas, pues básicamente, siendo más estilizadas las de Bolivia, como pudieron ver, y es evidente que los pobladores aprendieron su oficio pues bajo la dirección de los jesuitas, ¿no? A su llegada a la Nueva España, los jesuitas trajeron consigo un bagaje cultural artístico muy amplio que con el tiempo más bien se hizo más fuerte. Estos se distinguieron por promover y fomentar de manera didáctica la veneración de los santos, la devoción por las vocaciones marianas y la exaltación de la naturaleza, ¿no? Aquí pongo la pintura mural para que la vean un poco ya después de ver el video, sin movimiento, se le ve más el detalle. La representación de la fauna silvestre podría no tener un significado religioso para los realizadores de la pintura mural, pero sin embargo esta era importante en el sentido que plasmaron los animales que existían alrededor y que hacían parte de su vida cotidiana. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay aquí en estos espacios que acompañan la flora, animales muy de aquí, o sea, son muy endémicos, ¿no? Y pues en esta zona de donde les mostré el convento, pues está atrás hay un cerro y hay una fauna bastante extensa, ¿no? Y flora también. Las pinturas que están representando también a personajes que le tenían gran devoción. Entonces se pueden también representar los pasajes bíblicos de la vida cotidiana, se transformaron en objetos de adoración, siguiendo las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Entonces a esto me refiero a la imagen donde está el retablo con todos los personajes que hicieron parte justamente de esta formación de San Ignacio de Loyola y que pues la compañía pues las adoptó, ¿no? Y hablando de los retablos, desde finales del siglo XVIII los retablos tallados en maderas fueron elementos muy importantes como parte de las ornamentaciones de los recintos religiosos, y pues ahí se ubicaban las principales figuras de quienes les debían mayor devoción, ¿no? En este sentido, pues un detalle que hace interesante y original este conjunto de estudio de la pintura mural, es que el retablo representa motivos ornamentales barrocos que se encuentran pintados sobre muros y no tallados, y de alguna manera tampoco fueron como acompañados como los vimos en las fachadas de los templos, ¿no? Que era esta mezcla entre la parte de argamasas o que la pintura mural le da un volumen, no, este es netamente pintura mural. Y pues por su parte estos personajes que encontramos plasmados en el mismo está relacionado con la vida de San Ignacio de Loyola, como les comentaba anteriormente. En diversas áreas pues, de los conjuntos de la pintura mural también los jesuitas exaltaron la naturaleza basándose pues, en los amplios conocimientos que ellos tenían de botánica. La representación de motivos estilizados como las hojas, las flores y los animales pues, cumplían el papel de fortalecer esa fe. Por su parte, plasmar los jarrones y macetas, como vemos acá en este muro,
eran muy utilizados por los jesuitas dentro de los templos para hacer más solemnes las letanías hacia la Virgen. Entonces, en primera instancia, pues es difícil relacionar el contexto espiritual con el militar, como vemos aquí en esta pintura mural donde están estos 4 soldados, ¿no? Y pues haciendo como un análisis más profundo basado en esta misma relación de discusión de las figuras asociadas a esta orden, puede inferir que estos soldados son granaderos de la Guardia Real de la Infantería de Fernando VII, ¿no? Por eso les ponía en la línea del tiempo, o sea, es como que lo pusieran ahí como un agradecimiento, o sea, esta representación militar fue realizada probablemente para reafirmar su apoyo al rey y como agradecimiento al restablecimiento de esa orden, ¿no? Por medio de Pío VII, ¿no? En 1814, ¿no? Y también, pues vemos aquí el águila bicéfala, que es como esta unión de los 2 imperios, ¿no? El español y por último, termino esta presentación mostrando una comparación de estas expresiones artísticas que nos demuestra que los jesuitas utilizaron una simbología similar en ambos países. Tienen elementos en comunes. La realización de la obra también cumplió un papel didáctico que enseñó a la población a planear y a escoger de manera racional cada uno de estos elementos que iban a ser plasmados, lo que veían en su entorno. En cuanto a las pinturas, prácticamente la totalidad contienen una iconografía religiosa, pareciera que el mensaje pedagógico se unificaba en este mensaje estético, ¿no? También este programa pictórico, es decir, un conjunto de ciclos y contenidos, podía comprender una mezcla de imágenes de santo, esas escenas tomadas de los evangelios, los motivos decorativos, y también hay unos que tienen texto, ¿no? Para lograr un mensaje más eficaz que el simple narrativo. Entonces, así, pues vemos aquí que puse al lado izquierdo, están las pinturas de Chiquitos Bolivia, y a su derecha de Atlacholoaya, de aquí de México. Entonces, para que veamos la similitud, tanto en formas como en colores. Les quiero comentar como a modo de, digamos así, historia, que se preguntarán por qué aquí en este muro hay un faltante blanco de los soldados, ¿no? Tenemos 3 a una izquierda que tienen de alguna manera la bayoneta hacia un lado, y aquí está el otro soldado que es como si estuviera resguardando algo, ¿no? Entonces, en la investigación resulta que de la comunidad y los que ya tienen de alguna manera mucho tiempo ahí, más que todo ya los señores grandes, decían que a una de los habitantes le dijeron que ahí había un tesoro. Entonces él dijo, no, pues obvio, voy por él. Y fue cuando dañó esta pintura mural, porque pensó que ahí iba a estar el tesoro, pero no recuerdan qué había exactamente ahí. Entonces, en una de estos restos que quedan, traté como de acomodar, y pues para mí va como un escudo, ¿no? Porque de hecho tiene una crucecita por acá arriba, entonces como que tiene el espacio para que fuera un escudo, como si estuvieran resguardando algo. Entonces, retomando la parte de la paleta de color, pues esta gama de colores empleadas en esta realización de la pintura mural. ¿Sí? En algún momento nos pidieron los de Maná dar de baja a alguna dirección electrónica, máster, que los últimos 3 correos. Bueno, creo que no es para mí la pregunta. Continúa, Viviana, por favor. Alguien no tiene que prender el sonido, que lo apague, por favor. Ok. Entonces, retomando, vemos que la gama de colores empleadas para esta realización de la pintura mural está muy amplia, ¿no? En ese sentido, se pueden identificar numerosos pigmentos utilizados como colores puros o mezcla para obtener nuevas tonalidades, ¿no? Los pigmentos generalmente eran
los extraían de la región de donde estaban, ¿no? Podían ser artificiales, naturales, de origen vegetal, mineral o animal, y a su vez un pigmento, estos pigmentos podían poseer, digamos, propiedades fundamentales, pueden ser químicamente estables, ser insolubles en el aglutinante o en mayor parte de los disolventes y tener inercia con respecto a las sustancias con las que se solían mezclar, ¿no? Como técnica de manufactura es una pintura al seco y fresco, las dos, y resistía muy bien al agua, por eso hay en exteriores también. La pincelada tanto como vimos, era o muy plana o si tenía perspectiva o, bueno, eso también si lo vemos por parte de la pintura mural que está en Bolivia, pues esta sí tenía un poco más de dirección, ¿no? Y como vemos en la pintura mural de aquí de Tlacholoaya, pues era una mano indígena, sí, bajo la dirección de los jesuitas, pero un poco más diáfana, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, en cierto sentido, fue una misión exitosa y producto de esfuerzos por parte de los jesuitas, cuyas iniciativas individuales buscaban introducir el cristianismo en América a través pues, de nuevos métodos y desde una visión más humanizada y civilizada de los indígenas, ¿no? Estas representaciones plásticas y la gramática ornamental conformaron también instrumentos para la comunicación, dejando como legado testimonio para la humanidad en pinturas murales y esculturas y arquitectura. Y pues bueno, por mí es todo. Muchas gracias. Me faltó decir muchísimas cosas, pero como les digo, el tema se presta para más y horas. Muchas gracias, una espléndida presentación. Muchas felicidades, maestra Viviana López Gutiérrez, quien, pues, aprovechando la tecnología, de la cual a veces los que estamos mayores del sexto piso ya todavía no tenemos, pero bueno, excelente la presentación. Y abrimos las preguntas para todas las personas que nos siguen a través de Zoom y también en Facebook Live. Recuerden que si están en Facebook Live, denle me gusta en Radio Primavera Cuernavaca para que tengamos nosotros ahí pues más seguidores. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Doctor Juan Antonio Miller. Sí, un comentario general. ¿Compartir la pantalla, Viviana? Está. Gracias. Felicitar a Viviana por el análisis tan interesante, tanto de las misiones de chiquitos en Bolivia, como este estudio comparativo de elementos a distancia en que encontramos temáticas usadas en ambos sitios. El sitio de Tlacholoaya, en la planta que mostraste, se ve muy bien la parte que corresponde a una capilla abierta del siglo XVI, con los muros esviajados, y luego cómo le construyen la nave, seguramente en el propio siglo XVI, y la hacen una capilla interior, y luego las adiciones que fueron haciendo al conjunto. Entonces es una capilla de este pueblo con una estratificación que podemos analizar desde el punto de vista arquitectónico y pictórico del 16 al 18. Entonces hay muchos componentes que están ahí presentes. Lo que resulta también interesante en estas pinturas es el uso de retablos pintados. Quizás ese elemento es el que tenemos como similitud en técnicas pictóricas, es decir, lo mostrabas tú como las fachadas a veces son columnas en volumen, salomónicas, y se complementan con relieves que parecerían que están tallados, pero están pintados. Entonces, el uso de la pintura como elementos de retablos en los interiores o como fachadas con volumen que se comparten en ambos sitios. Yo creo que es un elemento también que podemos encontrar en los dos sitios. El otro tema es la riqueza y la policromía. Yo creo que en ambos lugares el uso de flora, fauna y los colores con tierras naturales pues resultan muy interesantes. El tema del análisis de motivos zoomorfos entre el águila real, la avestruz popular que hablan en Bolivia, y lo que a mí me parece que es una garza. Si nos fijamos, esa águila real tiene el cuello muy largo y las patas muy largas, entonces yo no he visto águilas de ese tipo,
y menos avestruz. Entonces, la garza la tenemos presente en templos dominicos y en Morelos también encontramos muchas de ellas y aparecen con un pie levantado y una borla o perla en la boca y está en actitud vigilante de la fe. Entonces, la garza tiene un significado iconográfico, por lo menos entre los dominicos, que está muy presente y que la encontramos también en estas pinturas de los jesuitas como un elemento un poco interpretado en esta manera muy, muy popular. Lo que resulta también interesante, que me gustaría preguntarte, es esta sobreposición que tenemos de dos etapas y que han dejado en la restauración en San José Chiquitos. Tenemos una pintura de un tipo y una policromía y han dejado unas ventanas arqueológicas en las calas de otras etapas. Entonces, tenemos esos dos tipos de escenas que aparecen sobrepuestas de probablemente dos momentos diferentes en que los muros se vuelven a repintar o se cambian y que pues es así como la arquitectura tiene una estratificación, en la pintura, en el caso de Chiquitos, vemos esta sobreposición en los mismos muros. Entonces, si pudieras comentarnos algo al respecto. Gracias. Sí, efectivamente, más que todo en San José dejaron algunas justamente calas donde se veía una pintura mural anterior, ¿no? Y de hecho se vio reflejada en los colores, porque de hecho la pintura anterior era como un poco más eran grisallas y eran más oscuras, tenían colores negros y grises. Entonces, este tipo, efectivamente, dada las calas, que también pasó en algunos templos aquí en Morelos, sí está una pintura debajo, ¿no? Pero ahora con esta cosa de criterios y lineamientos, pues obviamente cuál es el debate, qué pintura se debe de dejar en este sentido, ¿no? Y que nos garantiza que si nosotros, dependiendo del guión, o sea, estoy aquí hablando ya así abiertamente, listo, decimos que vamos a rescatar la pintura de atrás, pero ¿qué nos garantiza que esté al 100%? ¿No? Entonces, sí, en la escala se ve que hay una pintura mural, pero no sabemos qué porcentaje está y por alguna razón está una encima, ¿no? Entonces, esa es como la que predomina porque ha acompañado este guión de la historia, entonces tampoco le podemos restar esa importancia. Entonces, dejamos las dos, una cala para delimitar que hay un momento y ya la pintura otra mural, que es la que estamos viendo ahora. Entonces, me parece que está muy bien así ese criterio. Dana Millán dice: qué lástima que se termina el ciclo, muchas gracias por compartir el conocimiento. Elsa Torfer saluda a todos, buenos días. Y Juan de Dios Páramo le pregunta a Viviana, a la maestra Viviana, ¿cómo surge el conocimiento de hacer una comparación y la búsqueda de similitudes entre un lugar y otro? Mira, de verdad fue la cosa más maravillosa y como de alguna manera fortuita, ¿no? En este recorrido, justamente, como lo dijo Juan Antonio, primero vas a un lugar, ¿no? Entonces paseamos, vimos aquí, vimos el templo, vimos la pintura mural, qué interesante. Y luego entras justamente a un lugar, pues que era mi trabajo, y digo, wow, esto ya lo había visto, ya vi algo muy parecido. Y claro, o sea, esta investigación de hecho es la primera que se hace del lugar, ¿no? Entonces, por un lado fue muy difícil para yo retomar si de pronto inicialmente tenía una relación directa y que me dijera así tal y como la vi en Bolivia, ¿no? Pero cuando yo llegué a empezar a hilar estos, digamos, iconografía, pues me di cuenta que tenía relación con lo que yo había visto. Entonces ahí fue cuando pues me sumergí porque haz de cuenta que la primera vez que es mi tema de alguna manera, bueno, es mi tema de tesis, no iba a tocar justamente nada de la parte de historia, iconografía, sino más bien de la técnica de manufactura de la técnica de pintura mural, porque dentro de ese templo no solamente está esta expresión, sino que en la nave, en el presbiterio, en el bautisterio, hay más pinturas murales. Entonces, como que iba a ser como una relación de todas esas pinturas. Pero en vista que ya tenía este conocimiento de las pinturas murales en Chiquitos,
ver esto aquí, pues dije, no, o sea, esto tiene una relación directa, ¿no? De alguna manera. Entonces me puse a buscar si en algunos templos de la zona también existían este tipo de manifestaciones y pues la verdad no he encontrado aquí, y te puedo decir, pues trabajo justamente en la supervisión de inmuebles y no he encontrado como una similitud. Eso sí, hay unas en en el norte, ahí ya con apoyo con Juan Antonio, que sí trabaja más bien esa zona. Hay unas que sí están muy parecidas justamente, pero ya estamos hablando pues de distancia, no como en el centro del país. Este templo, si no estoy mal, se llama Santa María de Cuevas, en Baja. Entonces ahí hay como una pintura más o menos parecida. No sé si me quedé claro, pero me emocioné porque recordé cómo hice la relación de este trabajo de Atlacholoaya y Bolivia. Muy bien, Atlacholoaya, un pueblo pintoresco que Mm. se distinguía porque se sembraba mucha jícama, pero a últimas fechas siembran concreto, edificando casas, donde eran campos de cultivo. Pero bueno, eso es otra historia. Esa es otra Eh, historia. de, de Eugene, Oregón, doctor Siller, su servidor Arturo Aguirre y la Universidad Interamericana, desde Eugene, Oregón, la maestra nos agradece y con sus estudiantes por todo el conocimiento compartido con las videoconferencias. Y bueno, nos está levantando la mano nuestro amigo Robert Jackson. Robert. Buenas tardes. Bueno, varios comentarios para ti, Viviana. Primero, referente a los murales de San José, la representación de los soldados. Hay un pequeño escudo que explique el tema, que fue la coronación de Fernando VII. Esto fue después de la derrota de los franceses en la guerra entre 1808 y 1814. Y hay que tomar en cuenta la comparación con esta capilla en Morelos, que sí estoy de acuerdo con Juan Antonio, que fue una capilla abierta del siglo XVI y una visita. Hay que tomar en cuenta lo que estaba pasando en México en este momento, porque México estaba en medio de una guerra civil que había empezado en 1810 con la sublevación de Hidalgo y seguía hasta 1821. Me hace un poco peculiar que en México en esta época, durante esta guerra de fratricidia, que iban a pintar o conmemorar la coronación de Fernando VII, y más en un pequeño pueblo en Morelos. Es posible que sí, o es posible que son soldados posteriores, porque el ejército mexicano compró uniformes del gobierno de Francia después de la derrota de Napoleón. Hay que pensar en el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en México en este momento. Varias de las iglesias en Chiquitos fueron construidas posteriormente a la expulsión de los jesuitas. Por ejemplo, Santa Ana. Esto fue construido después de la expulsión porque lo reubicaron en la misión. Ok, este es un comentario. Otro comentario que estaba pensando es lo que faltaba en las misiones de Chiquitos. Okay, quiere decir que qué iconografía no encuentro hoy en día. Este principalmente de unos temas iconográficos más importantes que usaban los misioneros en el siglo XVI, XVII, XVIII hasta el siglo XIX, que fue el juicio final. Y sabemos de textos jesuitas de las misiones de los guaraníes y también Chiquitos que estaban enseñando el juicio final. Y esto fue uno de los temas más importantes. Nomás tengo que ir a ver la capilla abierta de Actopan en Hidalgo. Ahí pintaron en una escala muy grande el juicio final, porque fue uno de los temas más importantes en la indoctrinación de los indígenas. Y es posible que no pintaran este tema en forma mural, sino en cuadros, porque hay crónicas de fines del siglo XVII y del XVIII, principalmente en las misiones de los guaraníes, que mencionan que tenían cuadros del juicio final.
Entonces, para ver esta pregunta, hay que ver los inventarios que prepararon al momento de la expulsión de los jesuitas en 1767. Y para las misiones de chiquitos, estos documentos existen en un repositorio en Brasil que se llama la Colección de Angelis, que está en la Biblioteca Nacional en Río de Janeiro. Y hay un portal en la internet y están disponibles todos en forma digital de esos documentos de los inventarios, porque yo también he revisado estos. Entonces, cuando estamos pensando de la iconografía que usaban los misioneros, hay que ponerla en el contexto de los temas que estaban enseñando. Y el primero en la lista fue el juicio final. Enseñar el pecado, usar esto para decir que tienen que abandonar algunos de sus costumbres. Por ejemplo, en los murales de Actopan, ahí está atacando el uso de pulque, diciendo que si vas a emborracharte tomando pulque, que vas a abrirte a la influencia del demonio. Y otro punto que está relacionado es que en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y el principio del siglo XIX, todos los misioneros, los franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, jesuitas, tenían la misma idea de que estaban en guerra contra el demonio. Y estaban en guerra para ganar y salvar las almas de los indígenas. Entonces, el contexto de la iconografía. Bueno, esos son mis comentarios. Ok, muchas gracias, Robert. Sí, efectivamente hago como una intervención. Sí, o sea, tomando en cuenta lo que estaba pasando en ese momento en la parte de historia, sí, en la parte de los soldados, uno decía, pero ¿por qué hay una manifestación justamente de un soldado? Y eso sí se hace un poco raro porque no se había visto en otro tipo de manifestaciones de pintura mural como las mencionas. Entonces, sí, empecé como en este rastreo porque sí está muy definido los uniformes, ¿no? Entonces, pues a modo de hipótesis, digamos así, investigación, pues decir, un agradecimiento porque, o sea, como que empiezas como toda una historia que va tejiendo el recinto como tal, ¿no? Te paras en medio, entonces ves un montón de iconografía en la bóveda, luego en el muro este, oeste, en el sur, en el norte, pero llegas en el momento crucial. ¿Por qué? Un momento militar, ¿no? Entonces esta fue como más o menos la relación netamente, que sí puede haber algo más allá, pero esa fue como dentro de todo, digamos así como el fin que le di, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Sí, doctor Siller. Sí, agregando lo que comenta Viviana y Robert, tenemos en el claustro, en el refectorio de Tepoztlán, grafitis de la ocupación francesa. Entonces tú los has visto por ahí. Se hizo, creo que, una documentación por parte de uno de nuestros colegas de muchos de esos grafitis, inclusive creo que llegó a publicar algo en uno de los libros. Durante esa ocupación de los cuarteles, donde esos espacios se usaban también como caballerizas o crujías, pues los soldados hacían grabados también sobre pinturas del 16. Entonces ahí tenemos de época histórica la presencia de grabados, de motivos o temas de los soldados que estaban allá cuartelados sobre los muros de este refectorio, que en su restauración se dejaron. Ambos tienen un gran valor histórico y ambos se deben de conservar. Entonces tenemos también esta presencia en momentos diferentes, de temas diferentes a los que normalmente encontramos en la pintura mural de temática o iconografía religiosa, ¿no? Muy bien, doctor Siller. Bueno, pues si alguien más quiere hacer uso de la palabra, porque vamos a culminar, vamos a entrar en la... Todavía no nos vamos y ya los estoy extrañando, como dicen. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este instante. ¿Nos vemos por ahí, Paquito? Saludos.
Saludos. Pablo Amílcar, mucha gente que nos está mandando saludar. Y bueno, yo les quiero mencionar que les haremos llegar a los conferencistas, por ejemplo, como para la maestra Jessica Zapata, la maestra en arquitectura Jessica Zapata, por su participación como conferencista con el tema Presencia del arte latino en Oregon, Estados Unidos. Se lo vamos a hacer llegar por correo, ya con la firma y con todo el logotipo de la Universidad Interamericana y de Radio Primavera y también del doctor Siller. Así es que también a los asistentes, en este caso, aquí de la maestra en historia Belén Oviedo Gámez, y luego también los asistentes también. Hay para los asistentes el reconocimiento para quienes cumplieron con el 80% mínimo de visión, o los que entraron a la página a verlo en el canal de YouTube, también se les hará llegar su reconocimiento. Yo, a nombre de la Universidad Interamericana y por supuesto de Radio Primavera, pues agradezco a todos ustedes que hicieron posible esta idea que me atreví a sugerirle al doctor Siller, y que él muy amable, muy gentilmente, pues me dijo que sí, iba a coordinar la cuestión académica con los distinguidos videoconferencistas que hicieron posible este ciclo Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido, en el que fueron, pues hoy culminamos con broche de oro, excelente presentación, muy buenas presentaciones para todos aquellos que, como decía don Eusebio Leal Spengler, que en paz descanse, historiador de La Habana, somos perseguidores de utopías, que nos une el amor al patrimonio cultural, al patrimonio natural, al patrimonio compartido, y que tendremos que seguir siendo perseguidores de utopías. Y pues algo que quiera usted agregar, doctor Siller. No, agradecer, como lo hice al principio, a todos los colegas, amigos que generosamente se integraron y se sumaron a esta invitación de hacer este ciclo con una visión amplia a nivel americano de motivos de cultura y patrimonio intangible vivo, como es el caso de Oregon, donde los préstamos culturales, la identidad sigue presente, de temas compartidos por las órdenes mendicantes, como es el caso de los jesuitas en esta última etapa, y sobre todo del apoyo particularmente del staff de Radio Primavera. Yo quiero agradecer los magníficos carteles que en cada ocasión se superaban y eran mejores, las imágenes que hemos usado en el fondo de estas exposiciones y el material que además han grabado y que ha quedado, como el caso que comentaba la arquitecta Jessica Zapata, está siendo utilizado a nivel académico por parte de los cursos que Arte Latino hace y la Universidad de Oregon, de hacer acopio de estas grabaciones, que será el objetivo de buen nivel, bien realizadas, para la difusión de la cultura, no nada más de México, sino del ámbito americano. Esa es la visión de un patrimonio compartido. Entonces, agradecer a todos, al grupo de Campeche, los guías que nos dieron seguimiento y que pudieron capacitarse en sus funciones, y del público en general que amablemente nos ha acompañado en cada una de estas sesiones, y de las magníficas presentaciones con la investigación histórica que cada una de ellas tiene, que además son investigaciones que tienen un alto valor, porque son investigaciones en proceso, no son investigaciones que ya estén publicadas. Es decir, cada uno de nuestros invitados ha anticipado cosas que a futuro publicará, o que son etapas de procesos de investigación, y eso hace una gran diferencia entre una experiencia real en un sitio en el que se ha trabajado, documentado, a otro tipo de conferencias. Entonces creo que se ha logrado un alto nivel. Creo que eso nos permite plantear que la radio sigue siendo un medio tan importante ahora, con estos sistemas digitales que nos permite también ver imágenes, tener grabaciones, y que
el tema de patrimonio cultural debe estar presente siempre como parte de nuestra vida y de nuestras actividades. Entonces yo agradezco a todos estas constancias, se les hará llegar, y los que no la tienen pues tendrán acceso a las grabaciones. Yo creo que esa constancia que hemos dejado es tan valiosa como la que van a recibir con sus diplomas, el que puedan guardar estas grabaciones y en su momento escucharlas nuevamente, presentarlas en alguna actividad que realicen en lo personal. Entonces, creo que se culminó en este año casi 50 programas grabados con Radio Primavera, la cual agradezco. Se hicieron 3 ciclos, este es el tercero, y en total casi juntamos 50 programas en esta etapa en la que la actividad virtual ha sido importante en nuestras actividades cotidianas. Entonces, agradecer a todos y les mando un saludo cordial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Judith Mesa Saucedo le manda felicitaciones a la maestra Viviana, también Sam Ram, Santiago Montoya, Dana Millán, Juan de Dios Páramo, Elia Alejandrina Arjona Rebolledo desde Campeche, Ana Gutiérrez también felicita a Viviana, a la maestra Viviana. Nos dice la maestra Zapata, ojalá se anime el doctor Juan Antonio Siller a continuar con otras videoconferencias, y Elsa Torfer también manda saludar a la conferencista y a todos. Por supuesto, les hemos preparado, estamos platicando con el doctor Siller acerca del próximo año, de 2021, a partir del mes de febrero les haremos llegar la invitación para que hagamos, ¿cómo se va a llamar, doctor? ¿El próximo ciclo? Sí, estamos reestructurando y viendo cómo se va a desarrollar y las características que podría tener. Vamos a considerarlo con la experiencia que hemos tenido en estos 3 ciclos que hemos llevado a cabo, y le agradezco a la maestra y arquitecta Jessica Zapata el apoyo que desde hace muchos años ha tenido con nosotros en la difusión en Estados Unidos, en esta parte de Oregón, de esta vinculación que ha tenido con el estado de Morelos particularmente, y de la labor que ella desempeña. Entonces creo que este es el apoyo que podemos dar a distancia a muchos de nuestros amigos y colegas, y pues eso es lo que podemos decir hasta el momento. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, maestra Viviana, por concluir, cerrar con broche de oro este ciclo. Ustedes. Compartiendo nuestro patrimonio cultural 2020. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, cuídense y nos vemos. Hasta luego, Arturo. Gracias, Robert. Gracias a los que nos acompañaron desde Gracias, Colombia, mi mamá, todos. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.